Buenos días, bienvenidos a Cobertura, un espacio para construir desde el periodismo independiente en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Les da la bienvenida el equipo de Cobertura. En este momento tenemos una temperatura de 11 grados. Es 13 de junio, estamos comenzando una nueva semana y por supuesto estaremos atentos a todo el desarrollo de lo que va sucediendo en Santa Cruz, en Bolivia y el mundo, principalmente con una mirada mucho más prolija en torno esta semana al tema político, porque la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, fue condenada a 10 años, una década de prisión, precisamente por uno de los casos llamado golpe de Estado. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Vladimir Peña, quien fue secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz y hoy ejerce sus funciones como abogado de manera particular. Bienvenido a Cobertura, doctor Peña. ¿Cómo ha visto esta decisión judicial que además para muchos ya era predecible? Muy buenos días, Judith. Muchas gracias por la invitación. Si bien ha sido un fin de semana con dos noticias entristecedoras, la sentencia contra la expresidenta Yanine Áñez, por lo que engloba y seguramente conversaremos hoy, pero también por la muerte del niñito que fue víctima de violación y que falleció el día sábado, ¿no? Creo que son ejemplos de cómo nuestras instituciones no responden a los que sufren más, y este hecho creo que debe sacudirnos a todos y no dejarlo pasar como si fuera algo normal. Mis condolencias a la familia, a los amigos de este niñito Yapacaní, y ojalá que pueda hacerse justicia primero, y segundo también encarar de forma integral el problema de las violaciones contra los menores de edad, los infanticidios y toda esta lacra que están sufriendo los niños en el país. Volviendo al tema de la expresidenta Yanine Áñez, Judith, es una sentencia, si bien dictada formalmente por un tribunal ordinario de la paz, pero que carece de los elementos necesarios para hacer una sentencia legítima que imponga justicia en nombre del Estado. Esto porque todos hemos sido testigos de que es un proceso totalmente irregular, plagado de vicios, donde no se han respetado las garantías más básicas y elementales que tiene cualquier persona. No hablemos ni siquiera de la condición de expresidente Yanine Áñez. Las garantías al debido proceso, a defenderse de forma adecuada, se la ha llevado hasta dopada, se ha violado su garantía de permanecer en libertad mientras se desarrolla el juicio, una detención preventiva por encima del plazo legal establecido en el país, una cadena interminable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que este fallo alarga y profundiza esa situación que sufre la expresidenta Yanine Áñez. Desde ese punto de vista, desde los derechos humanos, no tiene ningún asidero legal esta sentencia, tribunal sin competencia, violación a los derechos más básicos procesales de la expresidenta, pero también tiene otras connotaciones de carácter política y también de la justicia. Yo digo, en el tema de carácter política, es un fallo que de alguna manera se asemeja a lo sucedido con el fallo constitucional que trató de desconocer el referéndum del 21F, por tres características. La primera, violación de los derechos humanos. Segunda, trata de generar un rédito político a una persona que ha hecho fraude electoral. Esta sentencia trata de reescribir la historia del 2019 para darle legitimidad democrática al que cometió fraude electoral en aquella elección. Y por último, muestra el lado más oscuro de la justicia boliviana. Lo dijo el señor Sayán, enviado de la ONU, hace unas semanas en su informe sobre la falta de independencia en el país, que el caso de Yanine Áñez era un reflejo de los problemas estructurales de la justicia en Bolivia. El día sábado o viernes, cuando han dictado este fallo los jueces, han corroborado aquella situación. Por lo tanto, el MAS profundiza la crisis. Esto no resuelve la crisis política del 2019, la alarga, porque es verdad que Bolivia necesita justicia, verdad, reparación para las víctimas y memoria. Eso es cierto, yo estoy de acuerdo hasta ahí, pero se trata de engañar. Este juicio no era por Sencata o Sacaba. Este juicio era por los hechos previos
Y ahí muchos se preguntan, ¿y por qué a Yanine Áñez, que estaba en el Beni cuando sucedió la renuncia de Evo Morales, y no otros actores? Entonces, claramente hay una dirección, se han ensañado contra una mujer porque era la más débil y querían mostrar un acto de justicia, entre comillas, que termina siendo totalmente lo contrario, un acto de injusticia. Hay un silencio para muchos también en realidad de quienes formaron parte de su entorno más cercano de ella. Han habido reacciones, otros se han negado a ser testigos incluso cuando fueron convocados por la defensa de la expresidenta. Ahora la familia, por supuesto, manifiesta que va a apelar este fallo, pero otros también ya se anticipan a manifestar que aún acuda a la otra instancia, pues va a ser ratificado el fallo. Esta figura la deja a una exmandataria prácticamente sola, ¿no? Sola con la familia y con un entorno más familiar. O sea, políticamente hablando, pareciera estar totalmente sola, pese a que se han pronunciado dirigentes o jefes de partido, de agrupaciones, a través de sus redes sociales, pero en la práctica su realidad es Yanine Áñez totalmente sola. Y pareciera ser que es la condena de los que están en política, Judith. La dirigencia política hace el mínimo esfuerzo. A mí no me gustaría, la verdad, ni juzgar ni apuntar, porque hay que también evaluar muchas otras cosas. Se dice que algunos no fueron, pero a otros no se les permitió declarar, testificar. Hubo ahí dentro del propio proceso un sinnúmero de irregularidades que son utilizadas para la interpretación política de unos y de otros. Pero más allá de aquello, es muy cierto lo que usted dice, los dirigentes políticos han hecho muy poco, ahora recién se expresan cuando ya hay una sentencia, pero también es cierto, Judith, que hay una suerte de impotencia. ¿Qué más se puede hacer? Esto también es real. Cuando el gobierno controla la justicia, cuando tenemos una justicia sometida, cuando el gobierno ni siquiera hace caso a un informe de las Naciones Unidas, le mete nomás, como diría Evo Morales, por encima de cualquier crítica, cualquier sugerencia, cualquier recomendación, inclusive internacional. Yo creo que esto, más allá de las responsabilidades que habrá que depurarlas, de quienes se callan, de quienes no dicen nada, de quienes se aprovecharon en su momento, o quienes hacen el mínimo esfuerzo solamente por las redes sociales para quedar bien, hay de todo. Yo creo que lo importante es el país y lo importante es lo que viene por delante, lo que pasa a Yanine Áñez, para que no le suceda a otros líderes, inclusive a aquellos que no se animan hoy a decir nada por temor de estar en la misma situación de Yanine Áñez, y que ese silencio se vuelve un tanto de complicidad. Yo creo que tenemos que enfocarnos en Yanine Áñez, en los que han sido sentenciados injustamente el viernes conjuntamente con ella, en los presos políticos, pero fundamentalmente en los ciudadanos bolivianos. Judith, no podemos vivir. Llevamos muchísimos años ya en esta confrontación estéril, en que las noticias siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Nadie se ocupa de los problemas de los ciudadanos. Lo que vive Yanine Áñez le pasa a muchísima gente con sus propios derechos, con su propiedad, con su casa, con no sé qué, en los tribunales de justicia. Tenemos una justicia podrida y tenemos que rescatar. Yo no creo que la clase política hoy que gobierna el país vaya a dar respuesta a estos problemas, porque está muy cómoda. Entonces, lo que hay que crear es conciencia ciudadana de que un cambio en el país es más necesario hoy que nunca para construir un nuevo modelo de convivencia, que salgamos de ese viejo modelo de confrontación muy propio del movimiento al socialismo y de otros que le gusta solamente polarizar y no buscar soluciones para la gente, para que tengamos instituciones creíbles, confiables, que prevengan los problemas y que no resuelvan las disputas de los políticos. Reformar totalmente la justicia desde la raíz, desde la estructura, no va a ser simplemente en reuniones de seminarios, simposios que se organizan esporádicamente en algunos hoteles lujosos del país o en otras instancias. El tema es profundo, el tema es delicado y el tema sigue arrastrando. La situación es tan compleja que, por ejemplo, usted dice el ciudadano, y por supuesto, es ese ciudadano el que se vio involucrado, por ejemplo, en octubre del 2019, que tenía que cuidar en la puerta de su casa, de su condominio, de su barrio, de su zona, porque existían grupos violentos que estaban en las calles, que intentaban quemar casas. O sea, todo eso forma parte de una historia, pero una historia real que se vivió y que todos la vivieron, pero que ahora
Aparentemente, como señala la defensa de Yanine Áñez y también su familia y otras personas, y observan paso a paso lo que ha sido este proceso, es como si se quisiera cambiar totalmente lo que la gente vivió, en realidad decir no vivió, es gobernar bajo una posverdad. ¿Será así? Sin duda, Judith, pero antes déjeme complementar algo sobre lo que me preguntaba hace un momento. En el caso jurídico de Yanine Áñez hay dos caminos. Uno era el que usted señalaba, que hay que hacerlo, así no se tenga confianza y no haya efectividad en los tribunales del país. Hay que agotar las vías internas del país respecto a apelar la sentencia y todo ese camino tortuoso que tendrá que seguir Yanine, y que seguramente su defensa lo hará. Pero también hay otro elemento importantísimo, Yanine, que yo creo que hay que confiar más hoy, desgraciadamente, en la justicia fuera del país que en la justicia interna por toda la situación. Y en ese caso, para acudir a los tribunales internacionales hay dos vías. Uno, cuando se agota todos los recursos internos del país, es decir, llegar hasta el Tribunal Supremo de Justicia de la Nación, el Tribunal Constitucional y todos estos sistemas engorrosos. Y la otra es cuando no hay garantías internas en el país de tener una justicia. Y yo creo que el informe de García Sayán, del enviado de la ONU, es el mejor argumento que tiene hoy Yanine para decir, mire, el señor García Sayán hace unas semanas dijo que mi caso era el reflejo de los problemas estructurales en la justicia. Por el contrario, estos señores, en vez de corregir, lo que han hecho es agilizarme una sentencia. Y aquí está entonces. Yo creo que la vía internacional para proteger los derechos de Yanine Áñez, ya sea en el seno de los instrumentos interamericanos de nuestro continente o ya sea en la propia Naciones Unidas, quedan expeditos y además reforzados por un propio informe de las Naciones Unidas que ya alertaba que Yanine Áñez era víctima de violación sistemática de los derechos humanos. Entonces, yo creo que el caso de Yanine va a terminar siendo un caso emblemático. Ojalá no pasen 10, 15 años para que al final sus hijos terminen con un papelito que acredita aquello. Necesitamos que la justicia también sea oportuna, rápida, eficiente, eficaz, sobre todo en el plano internacional. Volviendo al tema de lo que hablaba usted hace un momento, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Cuando digo yo, este fallo también es un peligro para la democracia, me refiero precisamente a aquello. Si bien se han ensañado contra una mujer en particular, Yanine Áñez, el objetivo de este fallo, más allá del escarmiento, la revancha, también es darle legitimidad democrática a quien no la tiene, a quien hizo fraude electoral. Este fallo busca, y hay que decirlo claramente y sin miedo, busca lavarle la cara a Evo Morales. Eso es lo que busca este fallo. Todos los bolivianos fuimos conscientes de que en 2019 hubo un fraude electoral. La OEA certificó ese fraude. Evo Morales renunció por un fraude electoral. Renunció porque lo pillaron con las manos en la masa. Hoy, de cara a las elecciones que va a tener el país en 2025, lo que están haciendo es blanquearle a Evo Morales del fraude electoral, darle una sentencia diciendo que hay golpe de Estado. Por eso la publicidad gubernamental ahora es escandalosa en el país sobre la sentencia. ¿Cuándo se ve en una democracia sólida, real, Judith, que los personeros del gobierno salgan a explicar un fallo judicial y además que hagan publicidad de ese fallo? Entonces esto tiene motivaciones políticas. El propio Evo Morales ayer en el Chapare ha dicho que la vía ordinaria, que era una vía irregular porque correspondía a un juicio de responsabilidades, como no tenían 2/3 en el Parlamento, decía ayer Evo Morales, con el presidente, el vicepresidente y otros dirigentes, decidieron sentenciarla o procesarla a Yanine Áñez por la vía ordinaria. Es una confesión de una conspiración contra nuestra democracia. Pública, ¿no? Así de grave es la situación. Una confesión pública que hace el ex gobernante a quien se le atribuye el fraude, como se ha manifestado en esa instancia. Sin duda, Judith, y lo ha dicho ayer, no es que lo haya dicho hace 4 años, lo ha dicho ayer como jactándose de la sentencia que tiene Yanine Áñez. Esto es una conspiración contra la democracia, Judith, y hay que decirlo en esos términos. Además, el propio ministro de Justicia, los personeros del gobierno dicen, nunca se demostró el fraude electoral, nunca hubo un proceso en Bolivia, de forma irónica, pero no nos olvidemos que el proceso electoral tiene sus etapas. El proceso electoral se basa por un principio que se llama
preclusión. Todo lo actuado y decidido no es revisado. ¿Por qué? Porque hay una decisión del pueblo que corrobora toda esta situación. Entonces, el fraude electoral en el país fue certificado por la OEA a pedido de Evo Morales. Evo Morales le dijo a los bolivianos: yo voy a pedir una auditoría a la OEA, voy a respetar esa auditoría de la OEA y voy a aplicar esa auditoría a la OEA. Vino la auditoría a la OEA y le dijo que él hizo fraude electoral. Entonces, Evo Morales se fue por un fraude. Y no vengan acá a decir que falta un proceso electoral para certificar el fraude electoral. Ya está. Lo que no hay hoy día en el país, porque el MAS tiene todo el poder, es quien establezca las responsabilidades de los fraudulentos, que es un tema distinto. El fraude fue certificado, el fraude fue corroborado, como pidió además el presidente en ejercicio en ese momento, Evo Morales. Entonces, Evo Morales nunca va a poder borrar de su currículo que hizo un fraude electoral el año 2019 y que es el principal responsable y que goza de impunidad. Por ejemplo, cuando se menciona que nunca antes se había visto que autoridades de un gobierno tengan que salir a explicar un fallo judicial cuando eso le corresponde solo a una instancia específica y no al poder político, pero se ha desatado una campaña comunicacional en algunos medios de comunicación donde el gobierno, por supuesto, está financiando esa propaganda para justificar lo que es este fallo contra Yanine Áñez. Usted sabe que por segundo, actualmente no podría decir exactamente la cifra, pero antes de aquí a uno o 2 años, el segundo llegaba a costar $10. O sea, si una propaganda dura 30 segundos o 20 segundos, dependiendo del tiempo, cada segundo llegaba a costar $10. Ahora, ¿cuántas veces son incluidas esas propagandas políticas dentro de cada programa? ¿Cuántos pases? Ese es el término que se utiliza. ¿Cuántos pases tiene en cada programa, en cada informativo, dependiendo en qué espacio quieren salir? El bombardeo en torno a esta publicidad se ha desatado, pero así. En cada pausa, en cada corte es de inmediato. Por supuesto que ese es dinero del Estado, ¿no? Y la ciudadanía tiene que escuchar simplemente lo que está sucediendo, ¿no? Una arremetida en la propaganda gubernamental para justificar un fallo. Yo le actualizo los precios. Nos parece fantástico. En las grandes cadenas de televisión, por lo menos hasta hace 1 año y medio, cuando estaba en la práctica política, costaba en las grandes cadenas de televisión, sin mencionarlas, pero en las 4 o 5 grandes, arriba de $20 el segundo. No, inclusive, entonces ya me quedé atrás yo el segundo. Inclusive alguna llegaba a 30. Pero bueno, es una millonada de plata pública, además hay que decirlo, de plata del Estado, de plata de todos los bolivianos. Y segundo, que muestra fehacientemente que es un fallo político, no es un fallo judicial. ¿Por qué hace esto el gobierno? Si el fallo tuviera legitimidad, si el fallo fuera en honor a la justicia, no habría que hacer publicidad. ¿Qué es lo que pasa, Judith? No nos olvidemos las encuestas que se han publicado durante estos 1 año y medio de gestión del presidente Arce, que dicen que más del 60% de la gente respecto al supuesto caso de golpe de Estado cree que Yanine es inocente. En otras palabras, la gente mayoritariamente en este país, más del 60%, cree que hubo fraude electoral en 2019 y solamente, esta ya es una interpretación mía, la base más dura del movimiento del socialismo se ha comprado el discurso de que hubo un golpe de Estado. Entonces, ¿por qué la publicidad? Primero, porque Yanine es víctima de un linchamiento estatal. Segundo, porque necesitan cambiar esa percepción ciudadana de que el año 2019 hubo un fraude electoral, como cree inmensamente la mayoría del pueblo boliviano. Entonces, la publicidad va en ese sentido y lo hacen de forma desvergonzada, utilizando los recursos públicos, contraviniendo los principios más elementales, hablando de derechos humanos, de la defensa. ¿Cómo se puede entender que una sentencia que ni siquiera está ejecutoriada, Judith, una sentencia de primera instancia
que esté el gobierno haciendo publicidad con plata de todos los bolivianos, tratando de mostrar a una mujer como sentenciada, como culpable, cuando la ley dice claramente que Yanine Áñez, así haya sido, o cualquier persona sentenciada en primera instancia, tiene el derecho de los recursos, que sus abogados han dicho que los van a hacer efectivos. Y mientras tanto, tiene el derecho constitucional de que se la presuma inocente. Entonces esto es un agravio, una vergüenza total lo que está haciendo el gobierno, que solamente muestra la excesiva politización y las ansias que tiene el gobierno de cambiar o reescribir, torcer la historia del año 2019 para beneficiar nuevamente a una persona. Evo Morales, como lo dije hace un momento atrás, en esto se asemeja al fallo del 2019. Pone en peligro nuestra democracia, lesiona los derechos humanos, demuestra el lado más oscuro de la justicia y por último es para beneficiar a una persona. Así como el referéndum fue para tratar de habilitar inconstitucional, ilegalmente a Evo Morales por encima de la decisión popular, este fallo trata de lavarle la cara al fraudulento para decirle no, fue golpe de Estado. Evo Morales está habilitado moralmente para volver a ser candidato en las elecciones del 2025. Hechos como esto van midiendo la salud de la democracia de un país, ¿no? Y ponen en evidencia también cuán polarizados, pero al mismo tiempo los caminos tan divergentes, tan divididos. Pues estamos todos en el mismo país, pero hay criterios de los buenos, de los malos, de los regulares, dice. O sea, los que están dentro de la función grande, gobernando, tienen un discurso y una posición que hubo un golpe. Los que están del otro lado, me refiero a que no son ni políticos, no les interesa la política como política partidaria, sino como ciudadanos que solo quieren vivir, trabajar, generar sus ingresos, mejorar su productividad en su familia. Saben lo que ha pasado porque lo han vivido, ¿no? Esa es la gran diferencia. No es solamente contar una historia, es algo que lo han vivido, que les ha tocado en diferentes realidades en el interior del país, aquí en Santa Cruz y en todos los lugares. Ahora también no se trata de asumir y de ser abogado de Yanine Áñez, para eso están sus abogados, simplemente de contar y expresar esa voz en la cual mucha gente también está involucrándose con todo esto. En diversos lugares, no sé si le ha pasado a usted, y Cobertura es esto, es un espacio para construir y para que veamos desde diferentes miradas también cómo nos sentimos los bolivianos, independientemente de lo que diga el gobierno, el poder, cómo está el resto de la población, ¿no? Que ha vivido estas circunstancias. Yo detesto la polarización política, no comparto la confrontación inútil en la cual nos han metido, ni dividir el país en bando, entre blanco y negro. Pero también le digo, Judith, cuando se trata de la democracia, cuando se trata de los derechos humanos, cuando se trata de la convivencia entre bolivianos, cuando se trata de que hay gente que está sufriendo y que los hechos son tan flagrantes, yo creo que en esto no hay posiciones intermedias, o se está en defensa de la democracia, los derechos humanos, o de quienes quieren torcer la historia atropellando, violando, imponiendo y abusando. Entonces, en este sentido, yo creo que aquí hay dos posiciones. Claramente, no creo que se pueda justificar desde ningún lado lo que está sufriendo Yanine Áñez cuando uno cree en la democracia, en las instituciones, en una verdadera justicia y en los derechos humanos. Ahora bien, también le digo, pese a que este fallo pareciera ser que porque no hay reacción, pareciera ser que el gobierno trata de vencer, de imponer por su poder, le digo que por más publicidad que haya, no van a poder cambiar la historia del país del año 2019. Ha sido una gesta democrática heroica de la ciudadanía. Eso no se va a poder cambiar. Lo mismo que pasó con el referéndum. Acordémonos el año 2016, que es el origen de todo. El origen de todo es que el pueblo le dijo no a Morales y Morales se ha entercado en cambiar aquella situación.
Entonces, y va a pasar lo mismo. Esta sentencia contra Yanine en algún momento, ojalá pronto, tenga que caerse, se va a caer. No es una sentencia legítima, es una sentencia totalmente ilegítima. Entonces, lo que queda a los bolivianos es repensar el país. No puede ser que hayamos pasado por una pandemia, que hoy la crisis sea muy dura, los efectos de la guerra en Ucrania por la invasión rusa, la estamos sintiendo en los mercados, en diferentes lugares, en la inflación, con matices, pero sin duda la situación todavía es muy difícil. Hay mucha gente que ha quedado sin trabajo, sin el emprendimiento, que lo ha perdido lo poco que tenía, han quedado con empleos precarios, la salud sigue recortada en el país, la educación todavía no se estabiliza. Estos son los problemas de la gente, Judith. La justicia todos la criticamos y decimos que es la peor justicia, pero nos valemos de ella para sentenciar a una mujer y sacar publicidad porque seguimos en la retórica de golpe o fraude. Yo creo que el país necesita una generación de líderes que den por superado este momento tan grosero para la historia del país, donde ha habido una bonanza económica que no se la ha aprovechado adecuadamente, donde se extiende las grietas que tiene la sociedad boliviana, en vez de ir cerrando las heridas, de construir una sociedad moderna, con instituciones auténticas de una democracia. Se sigue en esto, en la pelea chica, en destruir al adversario, en utilizar las instituciones para los propios intereses y en olvidarse del ciudadano. Por eso yo vaticino, y no solamente porque siempre trato de ser optimista, Judith, pese a este momento doloroso, pese a lo que significa la sentencia en el plano democrático de justicia y derechos humanos, el MAS no va a poder cambiar la historia, pero el país necesita salir de este fango que nos han metido para poder brindarle al país una nueva senda, un nuevo camino, un camino de distinto que acabe con la confrontación, con la polarización y que se ocupe de los verdaderos problemas de la gente. Junto a Yanine Áñez también han sido sentenciados los militares. ¿Cuán importante sería, ¿no?, conocer la versión real de Williams Calimán? ¿Dónde estará el general Williams Calimán, ¿no? Un hombre clave, directo, que estuvo vinculado con el expresidente Evo Morales. ¿Dónde estará el general Calimán? ¿Cómo ve todo esto usted? Como parte de la desinstitucionalización, independientemente de dónde esté o el motivo por el cual se haya ido, que todos asumimos que es por la falta de garantías en el país, lo que usted dice es algo trascendente, Judith. Esta cúpula militar, ¿ya?, la que está siendo procesada con Yanine Áñez, la que estaba cuando Evo Morales renuncia, es la cúpula militar puesta por Evo Morales al margen de los procedimientos legales que regulan los ascensos en nuestras Fuerzas Armadas. No nos olvidemos que estos militares en el proceso electoral aparecían en mítines de campaña de Evo Morales. Entonces llegó a un grado la intromisión de la política en las instituciones, porque la policía, las Fuerzas Armadas son instituciones que tienen que estar al margen totalmente de la actividad política. Así lo manda la Constitución Política del Estado. Esa es la garantía de que son instituciones al servicio del pueblo y no de un partido, más allá que el presidente, con su legitimidad democrática, ejerza el mando de las instituciones de la fuerza pública en el país. Pero lo que no puede hacer es nombrar a los altos dirigentes, a los comandantes de las Fuerzas Armadas y llevarlos a sus mítines políticos. Eso no está bien. Entonces, el señor Calimán creo que al final cayó preso del propio sistema en el cual fue nombrado como comandante de las Fuerzas Armadas. De todas maneras, Judith, si uno mira la crisis del año 2003, mira la crisis del año 2019, los militares y los policías terminan pagando los platos rotos ocasionados por los políticos. Entonces, las Fuerzas Armadas están para cuidar el orden interno, en el caso de la policía, para preservar la constitucionalidad del Estado, sí, para cuidar las fronteras también, pero también esas Fuerzas Armadas tienen que ser cuidados por los políticos. No puede ser que los políticos manden a enfrentarse a las Fuerzas Armadas con los policías, como pasó en 2003, o que ahora Evo Morales se haya hecho la burla del pueblo boliviano que estaba en las calles y haya querido que las Fuerzas Armadas salgan a reprimir. Si un presidente, que es el padre de la patria,
no cumple con su labor de unir al país, genera una crisis, hace fraude, no le puede pedir a los militares que salgan a reprimir a quienes están protestando democráticamente contra un acto antidemocrático como es un fraude electoral. Ese será otro tema que en otra edición de Cobertura vamos a conversar. Usted sabe, para brevemente, cuando ocurrió los enfrentamientos y la situación bien compleja cuando escapó del país Gonzalo Sánchez de Lozada en esa rebelión popular del 2003, varios jefes militares fueron enviados a la cárcel de Sucre, ¿no? Mire cuántos años han pasado y todavía están en prisión. Ya son militares de la tercera edad, el general Juan Vélez, el general que era comandante en jefe también de la Fuerza Aérea. Ahora, de todos los militares que han sido sentenciados, el comandante que fue del ejército, Pastor Mendieta, es el único, en este caso de Yanine Áñez, que ha recibido por el tribunal una sentencia de 3 años. Si se ajusta en el tema jurídico, usted quien mejor lo sabe, con el perdón judicial, él podría recuperar en estos días su libertad, ¿no? Pastor Mendieta. Sí, es lamentable lo que pasa con los militares. Yo creo que hay que tomar desde dos perspectivas. En otro momento, como usted dice, lo ampliamos. Simplemente creo que los políticos tienen que tener más responsabilidad y no descargar en la policía y en los militares su falta de un ejercicio democrático, y también nuestras Fuerzas Armadas y policiales tienen que ser formadas de una forma que se respete los derechos humanos. Entonces, nuestra policía y nuestras Fuerzas Armadas han terminado en el siglo XX. Entonces, necesitamos que el sentido de la democracia, el respeto a los derechos humanos sea transversal. La fuerza pública no quiere decir que se utilice una fuerza pública bruta contra los ciudadanos. Hay parámetros, hay cánones que se deben cumplir también en el ejercicio de la fuerza pública. Ahora, respecto al tema de la sentencia, Judith, no nos olvidemos que todavía es una sentencia dictada en primera instancia, que tiene recursos ordinarios, y para aplicar o ejecutar la sentencia preveo que va a pasar muchos años, y esperemos antes que se utilice cualquiera de estos mecanismos, que sí es muy válido el que usted dice, esta sentencia quede nula porque no tiene legitimidad para ser considerada una sentencia judicial. Estamos prácticamente concluyendo, nos indica aquí el productor Roberto Barton. Ha sido una conversación creo que muy importante. Hay diferentes posiciones, miradas también en torno a lo que está sucediendo. Pero me quedo con esto y recordando precisamente lo que estamos hablando. Cuando los militares asumen un cargo no por meritocracia, sino por ese respaldo político y llegan al poder, terminan colocándose un poncho rojo en un acto público, como ocurrió con el general Versati, encima de su uniforme que supuestamente es sagrado y que les permite tener una posición y una capacidad en todo lo que ha sido su formación desde el colegio militar, ¿no? Colocarse un poncho encima de su uniforme. Y bueno, de ahí para adelante se cuenta de diferente manera y se observa lo que ha pasado con el comportamiento de los militares en Bolivia, ¿no? Así es, Judith, muchísimas gracias. Ojalá que estos episodios tan entristecedores, tan lamentables, tan reprochables, sean parte de la historia que dejemos atrás y el país se encamine en un nuevo rumbo, ¿no? Yo creo que hay que buscar una salida democrática. No podemos pasar los próximos 10, 15 años contando la misma historia, seguir viendo si fue fraude o golpe, o teniendo a una mujer injustamente en la cárcel, o la gente que perdió a sus seres queridos, esas familias que claman justicia en Sacaba, Sencata también, peregrinando por los tribunales, porque este no es el juicio de Sacaba, Sencata, hay que decirlo claramente, más allá de la distorsión de la publicidad gubernamental. Se necesita verdad, se necesita memoria, se necesita reparación para las víctimas, se necesita que los responsables paguen, pero lo que no se puede hacer es tener una injusticia para tratar de aparentar que se hace justicia. Gracias y hasta luego. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Hacemos una pausa en Cobertura.